Bueno, bienvenidos a una nueva clase. Les voy a hacer este pequeño video para explicar la clase número, vamos a mover, la clase virtual número 6. Ya hemos estado trabajando en relación a varias temáticas. Con esto estaríamos terminando la primera parte. No quería dejar de que viéramos este tema. Es importante que recordemos que historia social de la educación es tratar de que nosotros podamos ir comprendiendo diferentes sociedades, sistemas de valores, los conocimientos que se transmiten a través de la educación en diferentes sociedades, para enriquecer nuestra perspectiva, para tratar de comprender nuestra realidad, que es mucho más compleja, y entender de que nada que aquello que hayamos pensado que era natural y la única opción posible en realidad no es así. Conocer a otras sociedades es fundamental para ello. Y me parece fundamental que podamos trabajar en este caso con, obviamente, la educación en el pueblo mapuche, en nuestros pueblos originarios. La idea también tiene que ver esto con la multiculturalidad, con la idea de recuperar los saberes ancestrales de nuestros pueblos que estuvieron en nuestro territorio durante miles de años antes de la llegada de las sociedades criollas. Vuelvo a insistir en esto, se va a tratar de conocer sus valores, su ética, sus conocimientos, su vínculo con el territorio, con la Mapu, con la madre tierra, la Ñuque Mapu. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. En primera instancia, fíjense que, acá yo les pongo, ¿sí? Esta idea de que primero hay que marcar un par de cuestiones. Acá les dejé, vamos a ir a esto. Dos mapas les puse, es bastante difícil encontrar algunos que sean certeros, pero puse estos para que tengan noción más o menos cuál es el territorio que abarcaba la Puelmapu y la Nulumapu, de los pueblos, nuestros pueblos originarios. El primero, acá, es como más sencillito, acá está como un poquito más de detallado, los espacios, los territorios. Si se da cuenta acá, por ejemplo, fíjense que están muy cerca del territorio de lo que va a ser la ciudad Puerto, Buenos Aires, abarca hasta lo que es Río Cuarto, fíjense que es bastante amplio el territorio. Bueno, de estos mapas un par de cuestiones que me parece importante. El error que tienen es considerar que existe Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil. Están en proceso de construcción cuando aún nuestros pueblos originarios tenían el control sobre estos territorios. Es importante sobre todo pensar en la Argentina y Chile, que estaban construyéndose como estados nacionales, y que avanzar sobre el territorio, sobre la Mapu, sobre el espacio del territorio mapuche, va a ser de forma violenta, y que va a implicar, en el caso de lo que va a ser la Argentina, nosotros lo vemos el año pasado, es la llamada campañas militares al desierto, errado, concepto errado, porque el concepto de desierto, acuérdense que lo hacía en referencia al concepto de desierto de civilización, como que todos eran unos salvajes, primera instancia. Y Chile lo va a llamar la pacificación de la Araucanía. Tremendo, la pacificación mediante las armas, una pacificación violenta, en el caso de ambos estados. Y la otra es tratar de revertir esta idea, estas concepciones erradas que muchas veces he escuchado en los últimos años. Se insiste mucho sobre los medios hegemónicos de comunicación cuando hay conflictos con los pueblos mapuches de uno y otro lado de la cordillera. Es decir, en este caso de la Puel Mapu, nosotros estamos acá, pensar diciendo, no, los mapuches son chilenos que se vayan al otro lado. No, es un concepto totalmente errado. Primero porque los pueblos ancestrales están antes de la formación de los estados, y son ambos estados que avanzan sobre el territorio de manera violenta, y eso se llama un etnocidio, porque existe la pretensión de aniquilar este grupo étnico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después acá les dejé una especie de tratar de una pirámide que explica acerca de la autoridad del lonco. La LOF es la comunidad, las LOF, una de las comunidades quizás más nombradas es la LOF Cusamen en el territorio de lo que es Santa Cruz, por ejemplo. Aparecen las figuras de los Toquis, que son los guerreros, los Kona, los Toquis como sabios y demás, las figuras de las Machi, los Machi Hueye.
hay varias figuras relevantes dentro de las comunidades mapuches. Y acá tienen obviamente algunas características. Después van a tener un texto, van a tener que ir leyendo esta información, hacer lectura comprensiva, hacer las consultas necesarias en los tiempos de clase. De la organización social de los antiguos mapuches, la figura del lonco, los toquis, los conas, la figura de la machi. Y fíjense que acá hay una expresión muy importante, que es la expresión, acá se las voy a resaltar, Kimeltubun. Es el proceso educativo, sobre todo se basa a lo largo de toda la vida, que es la transmisión de esas estructuras, todo lo simbólico, el patrimonio cultural como una forma esencial de ser la persona. Recordemos que mapuche significa gente de la tierra, gente de la mapu, del universo, de la madre tierra. Entonces siempre hay una conexión absolutamente fundamental entre naturaleza, el espacio, la persona y el mundo espiritual. No hay manera de separarlos, o no se puede ser persona o construirse como comunidades sin pensar en el territorio. Por eso es tan importante la lucha de los pueblos originarios por recuperar espacios territoriales. Lo espiritual, la energía, esta idea de que cuando las personas mueren vuelven al regue, el negüen es la energía que se tiene, la esencial. Hay una mirada, una percepción de la educación que todo el tiempo va a transmitir eso a los pequeños, a las infancias. Después acá, el ser persona, dentro de la cultura mapuche, el chenquén. La educación y la formación en la cultura mapuche, si se fijan, no es tan amplio. Y después hay algo que sí me interesa mucho marcarlo también, es tratar de romper estas percepciones tan binarias del género que son propias de las sociedades occidentales, y tratar de adentrarnos y comprender otras sociedades. Y acá hay una mirada fundamental sobre una figura, que es la figura del machihueyé, que es una persona que atraviesa permanentemente, transita permanentemente el género, y que lo van a poder leer. Muy interesante. Y también algunas miradas acerca de cómo se produce la llegada de los españoles y qué mirada van teniendo sobre los pueblos originarios. La actividad, luego de haber realizado las lecturas, van a tener que hacer alguna presentación en forma individual, con algún recurso tecnológico. Si no lo tienen, ya lo vamos a ir trabajando en forma personal, me lo van a ir comentando y demás. El mismo tiene que tener todas estas características en la presentación del pueblo mapuche, incorporar lo del territorio, lo de la organización social, buscar imágenes en internet que puedan utilizar, hagan las consultas necesarias, y además de ello tienen que tener en cuenta estas características que les dejé acá, que es básicamente ir siguiendo el texto que les acabo de presentar más arriba. Obviamente puede ser un video, puede ser un PowerPoint. Al PowerPoint lo pueden convertir en un PDF y hacerle un audio, eso lo podemos ir trabajando, pero recuerden que eso es la actividad que vamos a trabajar con ellos. Y también vamos a incorporar estas características de la educación, si es imitativa, si es doméstica, si es global, si es mágica. También, porque también sirven estas características todavía para aplicarlas a este tipo de sociedades. Así que eso es lo que vamos a estar trabajando.